sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo. Nos vas a dar tu amor. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Convocas a tus fieles, nacidos de las aguas, a festejar unidos la nueva creación. La sala del banquete se llena de invitados y estamos reunidos y en medio está el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, con el corazón lleno de alegría, nos reunimos esta mañana para celebrar juntos la Santa Misa en este domingo que el Papa ha querido instituir desde el año pasado como Domingo de la Palabra de Dios. Nos preparamos entonces para escuchar la palabra del Señor y también para participar con Él en su misterio pascual. Y para hacerlo dignamente, comenzamos como siempre, poniéndonos en su presencia, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días fue dirigida por segunda vez la palabra del Señor a Jonás en estos términos: Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad grandísima, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor,
Instrúyeme en tus sendas, instrúyeme en tus sendas. Señor, instrúyeme en tus sendas, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas, instrúyeme en tus sendas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, como si no lo estuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, y en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea,
vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos a escuchar el Evangelio de Marcos, que nos acompañará a lo largo de todo este año litúrgico, salvo un breve paréntesis en que pasaremos al Evangelio según San Juan, fundamentalmente en torno a la Pascua. Y, como hemos escuchado, Juan, después de haber Marcos, después de haber relatado el nacimiento de Jesús, que lo hemos escuchado antes, empieza su evangelio, estamos en el capítulo 1, el versículo 14, entonces está comenzando su evangelio, con justamente relatándonos el inicio de la vida pública de Jesús, después de que Juan el Bautista fue entregado a Herodes, y como sabemos, Herodes después lo matará, lo decapitará. Se puede dividir la historia de la humanidad en dos grandes, muy grandes épocas, digamos así, o en dos grandes partes. La primera parte podemos llamarla como de la preparación, desde la creación y la caída de nuestros primeros padres, a lo largo de muchos siglos, con muchísima paciencia, Dios ha ido preparando a la humanidad para la encarnación del Verbo, es decir, para hacerse Él, el mismo Dios, hacerse hombre. Esto es una primera gran etapa de la humanidad. Y luego, la segunda etapa, llegada a la plenitud de los tiempos, dice las Sagradas Escrituras, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se hace hombre, asume nuestra naturaleza humana, se hace hombre como nosotros. Y empieza entonces una segunda gran etapa de la humanidad hasta que Jesús vuelva en su gloria, lo que se llama la parusía, vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y terminar de instaurar ese reino que no tendrá fin. La primera etapa es una etapa en la que Dios, con mucha paciencia, nos ha ido preparando. Y nos ha ido preparando hablándonos, también hablando a la humanidad, dicen las Sagradas Escrituras, de muchos modos habló Dios
a los hombres a lo largo de los siglos a través de los profetas, hasta que llegada la plenitud de los tiempos ha enviado a su Hijo único, la palabra eterna del Padre, el Evangelio de Dios. Los profetas, como Jonás, como hemos escuchado en la primera lectura, los profetas hacían una llamada a la conversión para poder preparar a la humanidad a acoger a Dios. Entonces los profetas llamaban constantemente a la conversión. Uno de ellos, Jonás, a quien Dios lo envía no al pueblo de Israel, el pueblo elegido, sino a Nínive, que era para los israelitas la capital donde se juntaban todos los pecados de la humanidad. Era, digamos así, como el gran imperio donde se unían todos los males, toda la maldad del hombre, reinaba y habitaba en Nínive. Dios, enviando a Jonás, da ya un signo anticipado de Jesucristo. Jesucristo que viene a anunciar el Evangelio no solamente al pueblo elegido, al pueblo de Israel y a otros que eventualmente nos podríamos ir uniendo, sino que Jesucristo viene a anunciar el Evangelio a toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas. En esta segunda etapa de la historia de la humanidad, Dios no distingue entre buenos y malos, ni entre justos e injustos, como lo dice el mismo Jesús en el Sermón de la Montaña. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Dios, lo dirá muy bien San Pablo, quiere que todos los hombres nos encontremos con Jesucristo. ¿Para qué? Para que todos podamos convertirnos y alcanzar la salvación, conociendo a Jesucristo, enviándonos a su Hijo al mundo. Dios nos da esta posibilidad de tener un encuentro personal con Él y de esa manera convertirnos. Por eso, a semejanza de los profetas, pero con un cambio cualitativo que ahora veremos, Jesús también empieza su vida pública llamando a conversión. Esta primera etapa que se ha clausurado con Juan el Bautista, si nosotros recordamos la predicación de Juan el Bautista, siempre los profetas llamaban a conversión, digamos así, con vamos a usar un lenguaje sencillo, entre comillas, con una amenaza, o mejor todavía, llamaríamos una advertencia. Como hemos escuchado en Jonás, Jonás dice así: si se comenzó a adentrar en la ciudad y dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y esto es común en todos los profetas. Los profetas, si seguimos las Sagradas Escrituras, todos llamaban a conversión con una advertencia: conviértanse o perecerán, conviértanse o perecerán. Jesús, en cambio, no amenaza. Impresionante. Jesucristo nunca amenaza. Jesucristo anuncia la buena nueva, siempre anuncia la buena nueva, nos invita a la conversión. ¿Para qué? Para algo bueno, no para evitar algo malo, sino para algo bueno. El reino de Dios, dice Jesús, está cerca. Ya lo había anticipado también el profeta Isaías. No alzará la voz, la caña cascada no la quebrará, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús, que viene a hacernos presente este amor misericordioso de Dios llevado al extremo de entregarse a la cruz y morir por nosotros, derramar hasta la última gota de su sangre sin amenazas, sino al contrario, intercediendo por nosotros. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales. Esta es la gran novedad de esta segunda etapa de la historia de la humanidad. Es un tiempo de gracia que Dios nos concede a todos
para convertirnos. ¿Y qué significa convertirse? Convertirse significa creer en la buena noticia. Creer en la buena noticia. Jesús empieza su vida pública anunciando esto. El tiempo se ha cumplido, la plenitud de los tiempos que dice San Juan en su Evangelio, y el reino de Dios está cerca. Pero luego, si seguimos leyendo el Evangelio, veremos que un poquitín más adelante Jesús dirá: el reino de los cielos ha llegado ya, ha llegado ya. Cuando Jesús comienza su predicación, comienza diciendo: el reino de Dios está cerca. Y luego un poco más adelante dice: ha llegado ya. ¿Por qué esta diferencia? Nosotros sabemos que el reino de Dios es Jesucristo. El reino de Dios está presente en Jesucristo. Está presente en Jesucristo. Pero ese reino de Dios, con Jesucristo, se acerca a nosotros los hombres. Pero para que pueda llegar a nosotros los hombres, hace falta justamente, para que pueda llegar a tu vida, para que tú puedas entrar en este reino que está presente en este mundo, para que puedas entrar en este reino hace falta acoger la buena noticia. Por eso, mientras Jesús iniciaba su predicación, el reino se acercaba a los hombres. ¿Y en qué momento el reino está ya presente? Cuando los hombres lo comienzan a acoger, que es la llamada que hace Jesús a los primeros discípulos, los apóstoles que hemos escuchado ahí en el Evangelio. Es ahí cuando la iglesia comienza a nacer. Y es en esta iglesia, la única fundada por Cristo. Fuera de ella no hay otra. La única iglesia fundada por Cristo que subsiste hasta nuestros días en la Iglesia Católica es en esta iglesia donde se encuentran las primicias del reino. Este reino de los cielos al cual el Señor quiere que todos entremos, que todos entremos. Y para eso nos invita a convertirnos. ¿Y qué significa convertirnos? Lo dice el apóstol San Pablo muy bien en la segunda lectura que hemos escuchado de su carta, la primera a los Corintios. Es importante comprender el lenguaje de Pablo. ¿Qué ha dicho Pablo? Si hemos estado atentos, dice así: el tiempo apremia, el tiempo es corto. Estamos en esta segunda etapa de la humanidad. El tiempo es corto. Jesús está por volver. Estamos esperando su segunda venida, su parusía, cuando vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. El tiempo es corto. Entonces dice así: los que tienen mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, como si no lo estuvieran. Etcétera, etcétera, como hemos escuchado. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo pasa. Está pasando ya. Y antes que nos demos cuenta, habrá ya pasado. Pero fíjense, esto es la conversión. No dice Pablo, el que tiene mujer, que la deje. No, no dice eso Pablo. No dice, los que lloran ya no lloren. No dice que no lloremos. No dice que los que están casados dejen a sus esposas. No dice los que están alegres como si no lo estuvieran. No dice no se alegren. Fíjense, más todavía, dice los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen. No dice no disfruten del mundo. O sea, Dios, fíjense ustedes, esto es el amor de Dios. O sea, Dios no quiere que no estemos alegres, al contrario. San Pablo lo dirá en más de una de sus cartas: estén alegres. Estén siempre alegres en el Señor. Ya lo decía también el profeta Isaías. Vivid alegres, vivan alegres, porque el Señor está cerca, el Señor se acerca. San Pablo dice: vivan alegres, estén siempre alegres en el Señor, porque el Señor está en medio de nosotros. No es que el Señor tampoco quiera que disfrutemos de este mundo, no. Dice, los que disfrutan del mundo. Está muy bien disfrutar de este mundo, claro que sí. Dios no nos ha puesto aquí para que vivamos una vida de permanente penitencia. No. Dios nos ha puesto aquí para que disfrutemos del mundo, todo el mundo.
todo lo ha creado Dios para nosotros, todo lo ha creado Dios en función tuya. Sería un absurdo que cree todo y que no quiera que tú lo disfrutes. Absolutamente no. Pero ¿qué significa la conversión? Fíjense, es esto. Los que tienen mujer como si no la tuvieran, los que compran como si no comprasen, los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen. ¿Qué significa esto? No poner la vida, no buscar la vida en aquello que es pasajero. Tu esposa es pasajera, es tu esposa hasta que la muerte te separe, es pasajera. Tu esposo es pasajero. Lo que tú compres, los bienes materiales, está bien que los compres para satisfacer tus necesidades, en la medida de tus posibilidades para vivir de un modo confortable. Está muy bien, no está mal. Pero también son pasajeros. También son pasajeros. Incluso todo lo que podamos disfrutar de este mundo, todo es pasajero. Nuestras tristezas son pasajeras, nuestras alegrías también. Es decir, convertirse, ¿qué significa? Significa no poner el corazón, no buscar la vida fuera de Dios, no poner el corazón. Fíjense lo que dice Jesús en otro momento del Evangelio. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú tienes tu corazón puesto en las cosas de este mundo, ahí estará tu tesoro y te perderás el único tesoro por el que vale la pena vivir, el tesoro que no pasa nunca, que no se acaba. Por eso dirá Jesús también, den limosna, den limosna, y así vayan acumulando bienes en el cielo, en el reino de los cielos, donde no hay polilla que lo carcoma, donde no hay herrumbe que te lo echa a perder. En síntesis, queridos hermanos y hermanas, todavía estamos prácticamente comenzando este año 2021 y el Señor nos invita a esto, a convertirnos, a creer en el Evangelio, a creer en Jesucristo, que viene en este año a salvarte, que viene hoy a salvarte, que quiere vivir contigo a lo largo de este año, que te llama esta mañana, como llamó hace 2000 años, algo menos de 2000 años, llamó a estos hermanos, a Pedro y a su hermano Andrés, a Santiago y a su hermano Juan. Dios quiera que también nosotros, como estos primeros discípulos de Jesús, esta es la iglesia naciente, también nosotros podamos escuchar la llamada de Dios que nos invita a ser pescadores de hombres. Y a algunos nos toca dejarlo todo, dice San Pedro. Hemos dejado casa, hermanos, padre, madre, mujer, hijos, todas estas posibilidades, bienes, haciendas, todas nuestras posibilidades, como cualquier laico, las hemos dejado unos que Dios nos llama al celibato. Y lo dejamos con alegría para un servicio. Otros, no. Dios los llama a seguirles en la vida matrimonial. Dios los llama a seguirles en la vida consagrada como religiosas o como monjitas. Muy bien. No, lo más importante no es cómo te llame Dios, sino que Dios te llama. Esta mañana el Señor viene, pasa por el medio de nosotros. Pasa por el medio de nosotros como pasó por el lago de Galilea, pasa esta mañana por aquí, por esta catedral, y a través de la pantalla pasa por los hogares de los hermanos que viven lejos y no han podido venir a la misa personalmente. Perdonen. Pasa el Señor y pasa llamándote. El Señor nos concede esta gracia de poder seguirle. Porque dice Jesús, aquel que me siga, donde estaré yo, ahí también estará el que me sigue. Estará mi servidor. El que me quiera servir, que venga detrás de mí y que me siga. ¿Y dónde está Jesús? Jesús es Él el reino de los cielos. Convertirse
significa entonces esto. Volver a poner nuestros ojitos en Jesús, dice el autor de la carta a los Hebreos, caudillo y consumador de nuestra fe. Sería bonito que nos preguntemos dónde han estado puestos nuestros ojitos esta semana, porque si no nos quedamos solamente en doctrinas. ¿Dónde han estado puestos tus ojitos esta semana? ¿En Jesús? ¿Qué tal el lunes? ¿Tuviste tus ojitos puestos en Jesús? ¿Y el miércoles en la tarde? ¿Y el jueves a mediodía? ¿O tuviste tus ojitos puestos en estas cosas que pasan, en lo pasajero? ¿Dónde ha estado tu corazón estos días? ¿Tu corazón ha estado en Jesucristo? ¿Tu corazón ha estado puesto en Dios? ¿O has tenido tu seguridad en las redes y has vivido toda la semana enredado? Y a lo mejor no solamente una semana. No diría a lo mejor, o tal vez no solamente una semana. ¿Dónde está tu corazón esta mañana? Porque el Señor viene a por tu corazón, viene por lo profundo de tu ser, pero no para robártelo. No, el Señor no te quiere quitar el ser, no te quiere robar el corazón, no te quiere despojar de tus cositas, no. El Señor viene a por lo profundo de tu ser para transformarlo, para introducirlo en el reino de los cielos. El reino de los cielos, para llevarte a la plenitud de la vida. Para eso viene el Señor. Para eso nos llama el Señor esta mañana. Para darnos esa vida eterna para la cual Él nos ha creado. Esto significa convertirse. Convertirse significa fiarse de Dios. Abandonarse en las manos de un Dios que sabemos que es un Padre misericordioso y lo sabemos porque ha sacrificado a su único hijo por ti. Por eso lo sabes. Esta es mi garantía y esta está llamada a ser tu garantía. ¿Cómo sé yo que Dios me ama? Dice San Pablo, porque mandó a su Hijo Jesucristo por mí cuando yo era un malvado y un pecador, y estaba condenado a muerte. Y para que tú y yo no entremos en esa condena, en esa muerte eterna, Jesucristo viene a llamarnos a conversión, no con amenazas, sino muriendo Él por nosotros. Mira cuánto amor tiene Dios al mundo, a ti, que ha mandado a su Hijo único, dice Juan, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, el Señor es bueno, el Señor es buenísimo, es un Padre que está atento a todas nuestras necesidades, que conoce lo profundo de tu ser, conoce tus alegrías y tus tristezas, tus éxitos y tus fracasos y tus frustraciones y tus complejos y los míos. El Señor nos conoce perfectamente y así nos ama y así viene por nosotros y así nos elige. Si tú fueras tal vez el Mesías, estoy seguro que hubieras visto a ver a quién elijo yo para fundar mi iglesia. Y te hubieras buscado a gente religiosa, te hubieras buscado a gente inteligente, a los que hoy día se llaman los influencers, gente con influencia y con poder. Jesús no. Jesús se busca unos cuantos pescadores, gente de lo más sencilla, de lo más rústica, para crear su iglesia. Esto es el amor de Dios. Se fija en los pequeños y en los humildes, como hemos cantado en el Salmo responsorial. Y por eso se fija en ti. Se fija en ti y se fija en mí. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de escuchar su palabra, porque esta palabra tiene en sí la fuerza. Si nosotros la acogemos con humildad, esta misma palabra tiene la fuerza para introducirnos en la dinámica del reino de los cielos. Es la palabra la que por dentro nos va liberando de tantas esclavitudes y de tantas idolatrías. Es la palabra la que nos va introduciendo en la vida eterna. Por eso terminamos, el Papa ha querido instaurar este domingo como el domingo de la palabra de Dios. Lo dice el Papa, no es que sea un día en todo el año, sino, ha dicho el Papa, sí, fíjense, es un día para todo el año, para que hoy día nos recuerde por todo el año la importancia de vivir en esta intimidad con el Señor a través de su palabra, la palabra eterna de Dios
que es Jesucristo. Por eso el Papa nos invita, y yo también los invito encarecidamente, a mantener una intimidad con el Señor. Que nuestros ojitos y nuestro corazón puedan estar en el Señor todos los días. Cuando trabajamos, cuando compramos y vendemos, cuando educamos a nuestros hijos y tenemos que obedecer a nuestros padres, cuando tenemos nuestras tensiones dentro de la vida matrimonial, cuando tenemos también nuestros apuros para cuadrar las cuentas del mes en la casa, que nada quite nuestro corazón y nuestros ojos de Jesús. Y para eso hace falta tener una intimidad con el Señor a través de su palabra. Y por eso el Papa nos invita a leer todos los días, aunque sea un poquito de la palabra de Dios. El Evangelio se llama el Evangelio del día. Los calendarios litúrgicos los encuentras muy fácil por internet, o te compras un calendarito a 3 soles en la librería. Se llama calendario litúrgico y ahí está el Evangelio del día. Y cada día, dice el Papa, un momentito, unos minutos, te lees el Evangelio, que te hace presente, que Dios te ama, que no estás solo en este mundo, que no estás sola en este mundo, que todo esto pasa, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Seguro muchos de ustedes ya tienen esta experiencia y viven así. Si alguno todavía no la tiene, lo invito a hacerlo. No tenga miedo de dedicarle unos minutos al Señor cada día. Un poquitín de oración, un poquito de palabra de Dios, y vas a ver cómo todo poquito a poquito va cambiando. Tal vez no lo de fuera, tal vez siempre te faltará un poquitín de dinero para llegar a fin de mes, tal vez la enfermedad no te dejará, pero el reino de los cielos estará dentro de ti. Y tú estarás dentro del reino y verás qué distinto es vivir la enfermedad desde dentro del reino que desde fuera. Y verás qué distinto es afrontar las dificultades del hogar desde dentro del reino, con el reino dentro, que fuera del reino, sin el reino en ti. Haz la prueba y verás. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo ha dicho, dichoso el hombre que se fía de Él. Dios jamás abandona a alguien que se fía de Él, como no abandonó a los apóstoles, ni cuando los apóstoles lo abandonaron en la cruz, Él no los abandonó. Resucitado, volvió a por ellos, porque el amor de Dios dura para siempre y su reino es eterno. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con el Papa Francisco, con la Iglesia de todos los tiempos y lugares, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con la seguridad de que el Señor está aquí, en medio de nosotros, nos ama y por eso nos escucha, le presentamos nuestras oraciones.
por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen anunciando el Evangelio a todos los hombres. Roguemos al Señor. Por las autoridades de nuestra nación, para que atiendan con diligencia las necesidades de las personas, en especial de los más vulnerables. Roguemos al Señor. Por los que sufren en cuerpo y alma las consecuencias de la pandemia y otras enfermedades, para que reciban el consuelo de Dios y sepan poner en Él su confianza. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que la palabra de Dios nos ilumine y respondamos a la llamada a la santidad que nos hace el Señor a través de ella. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo para salvar al género humano, dígnate escuchar aquello que te pedimos y concédenos hacer siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado y es flor, la espiga oblación, la semilla redención. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Manos, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida.
Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara y disfrutara de todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al llegar la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María, Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó a la muerte y nos dio nueva vida. Y para que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, el Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas y llevar a plenitud tu obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para el mundo entero. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Acuérdate, Señor, de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, del orden episcopal, los presbíteros y diáconos, de todos los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí, junto a toda la creación, libres ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que está siempre pendiente de nosotros, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, evitando el contacto físico, intercambiamos un gesto de paz.
el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hermanos, vamos a pasar a recibir la comunión. Como cada domingo les pido que lo hagamos en orden. Por favor, no vayamos todos a la vez. Van a haber ministros distribuidos en la nave central. Vamos pasando uno por uno, guardando una distancia mínima de 1,5 metros con el hermano que nos precede. Al momento de estar delante del ministro, nos retiramos la mascarilla. Recibimos el cuerpo de Cristo, recibimos con la mano en forma de cruz, recibimos el cuerpo de Cristo y delante del ministro lo consumimos. Luego nos colocamos nuevamente la mascarilla y nos retiramos. Si alguno va a recibir la comunión en la boca, le pedimos que tenga mucho cuidado para no tocar al ministro. De todas maneras, si el ministro toca a alguno de ustedes, cuando le da la comunión en la mano o si da la comunión en la boca, cualquiera, inmediatamente a su lado hay un asistente que de modo precautorio rociará con el alcohol desinfectante. Lo hacemos entonces con devoción, pero al mismo tiempo con el debido cuidado. Yo no voy a dar la comunión porque si se dan cuenta, y se han dado cuenta, estoy sin mascarilla para que me puedan escuchar mejor, así que yo no voy a dar la comunión. Los copones donde están las hostias han estado totalmente sellados a lo largo de toda la celebración, así que no se preocupen porque no hay posibilidad de que hayan entrado los virus mientras yo he celebrado la Santa Misa. Han estado puestos con sumo cuidado. Dame un copón para poner esto, hijo. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras, fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, techo, comida y calor. Sentados
conoce, Señor, al partir el pan. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor. Ven todos los peregrinos que necesitan amor, esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y antes de despedirnos, quería informarles a los jóvenes que ya ha comenzado el proceso de ingreso al Seminario San Jerónimo para este año. El Señor ha pasado esta mañana, pasa a través de su palabra y, como decíamos, nos invita a todos a seguirle, a los casados como casados, etc. Pero también el Señor invita a los jóvenes que quieran dejarlo todo para seguirlo, para ser sacerdotes y así participar y cooperar con Cristo para la extensión del reino de los cielos en este mundo. Hay tanta gente que no tiene sacerdotes, tanta gente que no conoce la palabra de Dios, tantas personas que no tienen acceso a los sacramentos por todo el mundo. Entonces, el Señor ha querido hacerlo así. Dios es humilde. Él podría salvar a la humanidad él solito, pero lo quiere hacer a través tuyo, a través nuestro. Entonces, si algún joven siente también esta inclinación, el Señor que pasa y te llama. Yo los invito como Pedro, como Andrés, como Santiago, como Juan, como hemos escuchado, dejar todo. Dejar tantas redes en las que a veces nos enredamos para seguir al Señor. Entonces, el Seminario San Jerónimo ya ha comenzado, repito, todo el proceso. Pueden ir en cualquier día, especialmente se puede entre 9 de la mañana y 1 de la tarde, o si no, a partir de también de las 2, 2 y media, pueden hablar con algunos de los formadores y ellos les van a indicar, ¿no?, cómo hay que proceder. ¿Sí? El Seminario San Jerónimo, que queda en la avenida San Jerónimo, ¿no? Ahí está la Universidad Católica Santa María, luego está la parroquia Madre Misericordia de los Frailes Capuchinos, luego está el Colegio San Jerónimo y a continuación, ahí un poquito antes del Puente de Fierro, ¿se llama ese puente? Un poquito antes del Puente de Fierro, el Seminario San Jerónimo. Así que si algún joven siente la llamada, yo lo invito a no tener miedo. Es una cosa estupenda, dejar todo para seguir al Señor es una cosa estupenda,
Tengo ya muchos años de sacerdote y les digo que realmente es muy bonito ser sacerdote. Y les pido a todos también que recen por mí para que pueda ser un obispo santo al servicio de todos ustedes. Yo los llevo a todos en el corazón, rezo todos los días por cada uno de ustedes y por sus familias. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar en los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas.